El sector fintech se ha convertido en un aliado para las pymes, al ofrecerles soluciones financieras para mantener sus negocios. Nuestros próximos invitados son Ángel Sagún, fundador y director general de Albo; Lorenza Martínez, directora ejecutiva de canales digitales en Actinver; Jorge de Lara, General Manager and VP GCS Latam en American Express; Gabriel Andrade, líder especialista en mercados financieros y conectividad dentro de la división de finanzas y mercados del BID. Participan en el panel Sector Fintech, el apoyo para las pymes en materia financiera, con la moderación de Alicia Salgado, columnista económica y conductora de Enfoque Noticias. Adelante, Alicia. Hola, bienvenidos amigos de Forbes y American Express. Desde hace algunos años, el sector fintech, el de tecnologías financieras, ha mantenido un crecimiento constante y considerable en México y también en el mundo. Hasta marzo del 2020 había 441 startups dentro del ecosistema fintech en el país, lo que representa un crecimiento del 14% con respecto a junio del 2019, de acuerdo con datos de Finovista. Así, la aparición de nuevos jugadores ha beneficiado no solo a los consumidores finales, sino también a las pequeñas y medianas empresas, las cuales cuentan con nuevas opciones para impulsar sus negocios a través del acceso al financiamiento para ellos y sus clientes, y además con medios de pago accesibles para mejorar su ingreso, entre otros. Si bien la pandemia de COVID-19 ha afectado a la mayoría de los sectores de la economía, los servicios financieros digitales no fueron el caso y salieron incluso beneficiados por esta. Pueden presentarse desafíos hacia adelante relacionados con la regulación y legalidad en el mercado mexicano de cara al 2021, pero no son insuperables. Las principales empresas del sector fintech señalan cuál será el panorama de este ecosistema, y fíjate que aseguran que habrá más dinamismo y una posible consolidación de los servicios. Por los buenos resultados obtenidos durante el 2020, hay un panorama optimista para el ofrecimiento de servicios financieros digitales a los clientes en este 2021 y hacia adelante. Los bancos mismos hoy transitan hacia la digitalización y lo hacen de manera muy activa. De hecho, en este modelo de banca que se conoce como banca fintech, o también la conocen como Open Bank. Radar de México del Banco Interamericano de Desarrollo, este reporte, es quien ha subrayado este crecimiento del 14% en las startups fintechs, el que señalaba Finovista. Pero aquí hay algo interesante: solo una cuarta parte de ese universo fintech ha solicitado autorización para operar en los términos de la ley, de la nueva ley fintech, y a la fecha 26 ya han obtenido opinión favorable de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para operar, y una sola está operando como tal, una empresa fintech. Yo soy Alicia Salgado, soy columnista económico-financiera de la sección de dinero en Excelsior, conductora de Enfoque Noticias, y en el marco de este foro que se llama Reactivando la Economía de México, damos comienzo al panel sobre el sector fintech, su rol en apoyo de las pymes en materia financiera. Para hablar de este tema nos acompañan Ángel Sagún Fernández, fundador y director de una fintech muy famosa, Albo. ¿Cómo estás, Ángel? Bienvenido. Hola Alicia, no, gracias por la invitación, un gusto estar aquí. También tenemos o contamos con una experta, de verdad experta. De hecho, fue una de las diseñadoras clave de la ley FinTech en su momento. Lorenza Martínez, directora ejecutiva del canal digital o de los canales digitales en Actinver. Hola, Lorenza. Hola Alicia, qué gusto estar aquí con ustedes y pues bueno, con Forbes, un gusto platicando de estos temas. Y un expertazo, de verdad, en financiamiento a pymes, corporativo, es impresionante. Jorge de Lara, él es General Manager y vicepresidente de Global Commercial Services Latam de American Express. Hola, Jorge. Hola Alicia, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenos días, gusto verles. Muy contento de estar aquí.
Y por último es Gabriela Andrade, el líder especialista en mercados financieros y conectividad dentro de la División de Finanzas y Mercados del Banco Interamericano de Desarrollo, casi elaboradora del radar FinTech. ¿Cómo estás, Gabriela Andrade? Hola Alicia, muchas gracias por la invitación. Es un gusto para mí estar aquí para hablar de FinTech y un cordial saludo a la audiencia que nos acompaña. ¿Qué te parece si vamos directo al grano? Y aprovechamos que cerramos contigo, Gabriela, para que nos digas desde un punto de vista regional, ¿cuál es el escenario actual del sector fintech en América Latina? ¿En qué etapa se encuentra? Excelente, muchas gracias. Pues el ecosistema fintech regional, así como el mexicano, sigue creciendo rápidamente, el dinamismo se mantiene. La primera medición que hicimos del ecosistema de toda América Latina fue a finales del 2016, cuando encontramos que existían 700 empresas fintech de la región para la región, sin contar las extranjeras que pueden estar operando. Y nuestro último conteo, estamos acabando de finalizarlo para publicarlo en este año, nos muestra que son más de 2.300 las empresas fintech que ya están en América Latina. Entonces, realmente ese dinamismo se encuentra y esa ola ha llegado a todos los países. Por supuesto que Brasil y México, al ser los mercados más grandes, todavía explican casi que la mitad de todo lo que sucede, pero lo importante es que esta ola ha llegado a todos los países. Otra tendencia que vemos para entender qué ofrecen estas fintechs, pues ofrecen de todo, pero la mitad, de nuevo, de toda esta actividad se explica en dos segmentos, que es pagos, todo lo que tiene que ver de pagos digitales, que es un 25% de toda la actividad, y otro 25% que es lo que llamamos finanzas alternativas, que es crédito digital o, por ejemplo, financiamiento colectivo. Otra característica que creo que es interesante de la región que vemos es que coexisten estas grandes empresas fintech, ¿no? Las que emplean a cientos de empleados, que tienen algunas millones de clientes ya, que operan en varios países de la región, pero coexisten con las empresas más chicas que van naciendo a través de todos los países. Entonces, por ejemplo, un tercio de todas las fintechs de la región tienen menos de 2 años de actividad. Entonces, es un ecosistema que conjuga estas consolidadas con estas nuevas. Y otra manera de ver esto es en el tema de fondeo, por ejemplo, porque hemos visto que la región ha batido récords de financiamiento, de capital, inclusive extranjero, pero al mismo tiempo tienes que un 30% no ha tenido financiamiento externo, ¿no? Entonces, a nivel regional coexisten estas dos tipos de tamaños o de tipo de empresas fintech. Otra tendencia más es que casi el 40% de las empresas fintech de la región declaran que sirven a aquellos segmentos excluidos o subatendidos por el sector tradicional. Entonces, claramente es un ecosistema inclusivo que busca servir de una manera distinta, dando diferentes servicio al cliente, poniendo al cliente al centro y quieren llegar a estos segmentos. Y finalmente, y relacionado al tema inclusivo, a un tema que creo que es importante de la región, es que las mujeres están teniendo una participación interesante. Cerca del 40% de las empresas tienen mujeres en el equipo fundador. Esto es importante porque hay brechas de género enormes en la inclusión financiera y en el acceso a servicios financieros, y es súper importante que las mujeres sean parte del diseño de estas soluciones que se están dando. Entonces, creo que en general el panorama es muy positivo. Claramente hay muchos retos, pero es un ecosistema que crece y con emprendedores que se han dado cuenta que hay muchísimo por hacer y que lo intentan solucionar. Es interesante este posicionamiento, sobre todo en la parte final, como la condición de género también está influyendo en la dinámica de un sector que ve de cara al siglo XXI y no hacia atrás. En el caso de México, desde Actinver y sobre todo con esta nueva propuesta digital, pero, ¿sabes? Considerando toda tu experiencia pasada, porque tienes un background increíble, además, profunda conocedora de la arquitectura del sistema de pagos en México desde el Banco de México, ¿qué es lo que se ha observado, Lorenza Martínez, este último año en el sector? Estamos frente a una ola de consolidaciones en la industria fintech en el país. Se habla de 441 startups según el radar del BID,
pero muchas de ellas parece que surgen y se mueren muy rápidamente. Hay muy pocas que han llegado a solicitar autorización definitiva y en algunos casos también se presentan alternativas que no son muy confiables, que digamos. ¿Cómo estás viendo la tendencia en el país? Gracias, Alicia, y gracias por la presentación. Pues sí, realmente es un sector que me apasiona, en el que he trabajado mucho tiempo. Y tal vez más complementando lo que decía Gabriela, es un sector muy heterogéneo. Cuando pensamos en fintech, mucha gente tiene la idea de estas pequeñas empresas de startup, y no es necesariamente eso. No hay una heterogeneidad entre este tipo de empresas y también grandes, o incluso los mismos grupos financieros han sido bastante exitosas lanzando algunas fintechs como un mecanismo más dinámico de llegar a sus clientes. Entonces, ese es el primer tema. Lo otro es que también hay una gran cantidad de servicios que ofrecen, algunos regulados y algunos no regulados. Entonces, también por eso cuando hablamos del sector fintech, muchas veces, si nos concentramos en los servicios regulados, puede ser que la dinámica sea diferente de cuando hablamos de todo la gama, ¿no? Incluyendo servicios, por ejemplo, de software para las empresas financieras o de autenticación, biométricos. Todo eso son también consideradas fintech y son sectores no regulados, aunque normalmente acaban haciendo alianzas o siendo proveedores de las reguladas. Y la otra es también pensar que en Latinoamérica las fintechs han jugado un papel diferente en los diferentes países. Sobre todo quisiera comparar a México con Brasil. En Brasil realmente han sido muy disruptoras las fintechs. Han llegado a atacar a los bancos principales y en gran medida porque las comisiones, los costos los márgenes eran normalmente muy altos. En México lo que hemos visto es más bien este tema de ampliar el mercado, de ir a sectores que los bancos tradicionales no estaban atendiendo. Que aquí sí, en México, es una gran cantidad de usuarios que nos han atendidos, alrededor del 70%, mientras que en Brasil era una proporción muy baja. Entonces, México va más hacia ampliar el mercado, tanto por la baja penetración del sistema financiero como también porque si bien hay áreas de mejora, es más competitivo que Brasil. Ahora, viendo este contexto, lo que estamos viendo en este año es que en general el sector ha crecido, le ha favorecido esta transición digital, situación en la que hemos todos acelerado el uso de medios digitales y la adopción de diferentes servicios o usos a través de medios digitales, pero bien depende hacia dónde nos vamos. Por ejemplo, en lo que se refiere a pagos, a inversiones, a otros servicios, hemos visto un crecimiento muy importante. Sin embargo, el sector de financiamiento, ese se ha visto más afectado. En particular, por ejemplo, las empresas de crowdfunding han tenido un mayor problema y sí hemos estado viendo en todos los sectores ciertas compras de algunas de las empresas más pequeñas o incluso desaparición. Como decía, son empresas, muchas de ellas con una vida muy corta. Entonces, si bien el sector como un todo, incluyendo a los diferentes tipos de empresas, ha crecido, no es eso la norma en todos los segmentos y sí se ha visto también algunas empresas gravemente afectadas. Vamos ahora con Ángel Sagún, digo que es una de las grandes fundadoras del sector fintech en México, ha hecho toda la escalada de aprobaciones y autorizaciones. Ángel Sagún, ¿cómo estás? Bienvenido. El éxito que ha tenido Albo te hace que nosotros te preguntemos cuál ha sido el impacto en términos de crecimiento de este entorno entre una nueva ley, una necesidad de mercado de penetración y por el otro lado, ¿cuándo ves que crece la demanda de tus servicios, por ejemplo, y te encuentras limitado con el tema de captación, porque tú sí das crédito? Mira, la verdad es que creo que ya lo han mencionado, ¿no? El entorno es muy favorable. El entorno de servicios financieros ofrecidos a través de canales digitales es muy favorable por la ley FinTech que se promovió en el 2018, por las circunstancias que estamos viendo actualmente, que ha
aumentado la penetración y la adopción de medios de pago digitales. Entonces, creo que somos muy afortunados de estar en una gran posición, liderando el mercado con un gran producto y sobre todo me emociona mucho cómo esto impacta positivamente al país, ¿no? Porque mientras más personas sean parte del sistema financiero mexicano, mientras más personas puedan hacer pagos digitales, pues habrá mayor abundancia, ¿no? Y habrá mayor valor para todas las partes, ¿no? En el caso de Albo, sin duda, en los últimos 12 meses, con todo lo que ha ocurrido, hemos visto un crecimiento brutal, ¿no? 5 veces en volumen transaccional, por ejemplo, ¿no? Donde los clientes, a pesar de todo lo que ocurre, han mirado y han encontrado en algo una alternativa y una gran solución que les permite tener un mejor control de su vida financiera, ¿no? Entonces, pues nos emociona mucho, ¿no? Y nos emociona también que estamos entrando a otros espacios ofreciendo nuevos productos que buscan mejorar la calidad de vida de las personas. Vamos contigo, Jorge de Lara. ¿Qué implica para instituciones financieras como American Express este crecimiento de las fintech y cómo buscan aprovecharlo? Lo vemos como un aliciente para mejorar nuestro portafolio de soluciones y alternativas que le ofrecemos a nuestros clientes, pero también como una oportunidad de establecer alianzas estratégicas. Las fintechs, como bien lo mencionaba Ángela ahorita, una de las grandes bondades es que son 100% las que lo están haciendo, me parece a mí de la mejor manera, lo hacen todo 100% digital. Esta es una tendencia que la situación de salud actual está llevando a tanto a los consumidores como a las empresas a adoptar canales digitales y alternativas digitales para solucionar las necesidades de sus clientes. Entonces nosotros vemos la creación de fintechs que son disruptivas, innovadoras y como bien mencionaba, creo que fue Lorenza hace unos minutos, en México en particular lo que está sucediendo es que se está ampliando la inclusión financiera, que es algo que a diferencia de Brasil, que es el otro mercado en Latinoamérica que ha captado la gran mayoría de los fondos o la gran mayoría de la creación de fintechs, en México es un juego de aumentar la masa, aumentar el número de personas dentro del sistema financiero y las fintechs que están facilitando eso. Por lo tanto, lo vemos como una enorme oportunidad, estableciendo alianzas estratégicas, aprovechando lo que hacen muy bien las fintechs, que es agilidad, utilizar Big Data de una manera muy eficiente, de una manera muy disruptiva, que no se había hecho, porque aun cuando las grandes instituciones financieras tenemos muchísima información, no tenemos ni la capacidad desde un punto de vista de herramientas o modelos que nos permitan extraer esa información y convertirla en insights para generar negocio incremental. Entonces, aprovechando lo que están haciendo muy bien las fintechs y su vehículo, que es, como lo decía hace unos minutos, digital, nos está permitiendo aprovechar lo que ellos ofrecen con lo que ofrecen las grandes instituciones, que es el Big Data que menciono, pero también el conocimiento de nuestros clientes que durante largos años hemos ido construyendo. Y por supuesto, y para cerrar esta parte de mi participación, la necesidad de inclusión financiera. En México ha sido histórico el acceso a financiamiento, particularmente en situaciones como la que vivimos ahora en el país, y las pymes en particular, ha sido tardado, lento, caro y bastante, digamos que burocrático en el sentido negativo de la palabra, de demasiada tramitología. Lo que están haciendo las fintechs de manera muy buena es agilizar todo esto que acabo de decir. Entonces lo vemos como una gran oportunidad para sintetizar. Me da muchísimo gusto que podamos seguir con el tema, Jorge, porque voy a aprovechar que tú pusiste el punto sobre las pymes. Y vamos a esta segunda fase de este foro. Ya con este contexto, entremos de lleno a ese terreno, al de las pequeñas y medianas empresas. En tu caso, Jorge, ¿cuáles son las necesidades que tienen las pequeñas empresas, las microempresas en materia de financiera? ¿Qué deben hacer para ser atendidas de forma inmediata? La necesidad primordial que tienen las micro, pequeñas y medianas empresas en México es generación de capital de trabajo. El flujo es el principal reto al que se enfrentan las MIPYMES en este momento en el país. Como saben, representan
aproximadamente el 50% de la generación de riqueza del país y el 80% de las personas trabajando en empleos formales son generados por las MIPYMES. Por lo tanto, esto nos da una idea muy clara del valor relativo y la importancia que tienen para el país. El principal reto que enfrentan ahora es la generación de flujo y la captación de fuentes de financiamiento como capital de trabajo para poder fondear su operación y, por supuesto, su posterior crecimiento. ¿Qué deben hacer? Contestando a tu segunda pregunta, distintas alternativas. Hay muchísimas alternativas de financiamiento, como lo estamos platicando ahora, ya sea las formales, a través de instituciones financieras, las fintechs que vinieron a derrumbir y a sacudir a todo el sistema, es una alternativa también muy buena. El financiamiento de proveedores, por supuesto, pero también pueden aprovechar con sus cuentas por pagar y sus cuentas por cobrar. No nada más es buscar una línea de financiamiento, sino también pueden monetizar sus cuentas por pagar y sus cuentas por cobrar a través de distintas alternativas que ofrecen múltiples instituciones financieras para poder lograr lo anterior. Esto es tratar de empujar el número de días en los que le tienes que pagar a tus proveedores. Por lo general, en México se manejan 30, 60, 90 días para pago a proveedores. Lo que están buscando hacer y las alternativas que estamos ofreciendo distintas instituciones financieras es ayudarlos a empujar unos días más sus cuentas por pagar, de manera que no tienen que hacer frente a dicha necesidad de monetaria de manera inmediata. Y por otro lado, acelerar sus cuentas por cobrar. Otro de los grandes retos que tienen las MIPYMES en México es la cobranza, de manera que no nada más es un tema de buscar financiamiento externo, sino también con tus cuentas por cobrar y tus cuentas por pagar, buscar alternativas para cortar unas y alargar las otras. Muchísimas gracias, Jorge. Vamos contigo ahora, Ángel Sagún. Desde la perspectiva de Albo, ¿hubo una mayor demanda de servicios por parte de las pequeñas y medianas empresas, de las microempresas, a causa de la situación que vivimos el año pasado? Sí, pero fue un ciclo. En verano del año pasado, cuando todo estaba cerrado, sí vimos una caída como tal de volumen transaccional de las empresas, muy obvio con lo que estaba sucediendo en el país. Y posterior a ello fue una gran demanda, ¿no? De hecho, de un año para acá, el crecimiento específicamente para la parte de empresa ha sido como de 3x. Y la manera en la que nosotros lo vemos es que las sucursales bancarias estaban cerradas, ¿no? Y típicamente cuando tú quieres abrir una cuenta bancaria, obtener una cuenta de débito para tu empresa, tu micro, pequeña empresa, tienes que asistir a una sucursal, ¿no? Y es un proceso que dura varios días, incluso semanas, tardado, etcétera, ¿no? Entonces, cuando llega la pandemia y cierran las sucursales, muchos encontraron en algo una gran solución, donde no tenías que ir a la sucursal, donde tú puedes abrirte una cuenta para tu empresa desde tu laptop, desde tu celular. Y eso hizo que cuando se empezó a reactivar la economía, pues viéramos un altísimo crecimiento, ¿no? Tan es así que ahorita hemos doblado la inversión específicamente para ese producto. Estamos lanzando nuevos productos justo enfocados a MIPYMES, donde creemos que podemos agregar mucho valor y donde también vemos que hay una gran necesidad, ¿no? Entonces, al final del día, también somos muy optimistas con la parte de micros y pequeñas empresas. ¿Qué es el tipo de servicios digitales o de financieros digitales que solicita una micro o pyme? Mira, hoy ofrecemos cuentas bancarias para MIPYMES, ¿no? Cuentas de débito. Además ofrecemos ¿Bancarias, tarjetas. o sea, ligadas a un banco o simplemente cuentas con una marca? Nosotros ofrecemos directamente la cuenta, no es que esté ligada a un banco, es una cuenta Albo que te ofrece una cuenta de débito donde tú, una cuenta financiera. Que es totalmente gratuita, donde tú puedes hacer transferencias a cualquier entidad, donde además, si eres una MIPYME, por ejemplo, y tienes empleados, te ofrecemos tarjetas para tus empleados también totalmente gratuitos para que tú les puedas hacer pagos a tus empleados a través de esta plataforma que es web.
Y además tiene ciertas herramientas de reporteo, ¿no? Que permiten a un microempresario, pequeño empresario, saber dónde está su dinero, ¿no? Cómo se mueve ese flujo de dinero, ¿no? Yo la verdad cada vez que veo más Albo por donde quiera, han tenido un crecimiento excepcional. De hecho, tuvieron una captación o un nuevo levantamiento de capital para fortalecerse, ¿no? Sí, a día de hoy hemos levantado cerca de 72 millones de dólares y eso la verdad es que nos ha permitido crecer mucho, nos ha permitido armar un gran equipo y sobre todo nos ha permitido construir más valor para nuestros clientes, ¿no? Y la ambición es clara, ¿no? Es cómo le hacemos para que cualquier persona en este país tenga finanzas sanas, ¿no? Y pues estamos en ese camino. Vamos ahora contigo, Lorenza Martínez. Digo, la última experiencia fue en Accenture y estabas también ¿cómo dice? Asesorando a muchas empresas en sus propuestas digitales. Hoy estás en Actinver. ¿Qué tipo de servicios financieros son los que más demandan las pequeñas y medianas empresas dentro del ecosistema fintech? ¿Y cuáles son los más adecuados para ellas? Creo que es buenísimo que toquemos el tema de fintech con pymes, porque normalmente uno o la gente tiende a asociar a las fintech con los servicios que van al consumidor final. Y la parte de pymes, que es tal vez un poco menos conocida, o la parte de servicios a empresa, también ha revolucionado igual que los servicios hacia el consumidor final. Los más importantes, yo diría, que es un poco lo que se ha estado tocando, es de financiamiento y de pagos. Pero esto es bien relevante porque son esquemas de negocio que fueron realizados exactamente para atender las necesidades de las pymes. ¿Por qué? Porque son muy diferentes a las empresas que atienden el sector financiero tradicional y que para poder tener financiamiento, para poder tener un esquema de pago, se requería pensar y hacer las cosas diferentes. Entonces, por ejemplo, en el tema de financiamiento, Jorge ya mencionó algunos esquemas, pero el esquema de financiamiento colectivo, en el cual puede acercarse una pequeña empresa explicando su modelo de negocio y atraer inversionistas. Y muchas veces lo que hace la plataforma de crowdfunding es un esquema de evaluación y de evaluación de los diferentes proyectos de una manera atractiva y que es mucho más eficiente y más competitiva que lo que se hace tradicional, ¿no? Entonces, y lo mismo sucede con esquemas de financiamiento, puede ser de líneas de crédito de corto plazo para capital de trabajo o puede ser otro tipo de financiamiento, pero en el cual normalmente no requiere garantías ni historial crediticio, que son dos cosas que para la banca tradicional eran casi como pues la única manera de encontrar a un crédito atractivo. Lo hacen con mecanismos para evaluar su salud crediticia de otras maneras. Por ejemplo, hay las que tienen acceso o proveen el acceso a sus pagos de impuestos, pagos de seguridad social y otros esquemas, y con eso pueden hacer evaluaciones de su salud financiera. O bien las que tienen, por ejemplo, pagos, como lo que mencionaba Ángel, al tener la información de los pagos que están recibiendo, también te da un indicador de cuánto están vendiendo y cuánto son capaces de estar pagando en términos de créditos o de financiamiento. Entonces, en el tema de financiamiento hay esquemas flexibles, novedosos y hechos especialmente para este tipo de empresas. Por el lado de los pagos, es desde la recepción de pagos hasta la ejecución de pagos y teniendo esquemas de manejo de las finanzas de las empresas, como lo tienen las grandes empresas por los servicios que les dan la banca tradicional, pero de una manera competitiva. Este tipo de servicios, pues normalmente no los podía ofrecer la banca porque eran muy a la medida, ¿no? El tema de conciliaciones, tema de vinculación con toda la contabilidad, recepción de pagos digitales, el manejo de la tesorería y de la liquidez de una manera más eficiente. Todo esto estaba accesible para las grandes empresas, pero no para las pymes. Y con la tecnología, con esquemas digitales, muchas fintech están ahora ofreciendo este tipo de esquemas que les hacen mucho más eficiente la operación y más rentable a la empresa, y claramente tienen un mejor manejo del efectivo que tienen, ¿no? Que como se decía ya, es tal vez lo más escaso que tienen las empresas, las pequeñas y medianas empresas.
Interesante. Vamos ahora contigo, Gabriela Andrade. ¿Cómo se ha observado la demanda de servicios financieros a través de pymes o de pymes en toda América Latina, pero a través de fintechs? Muchas gracias. Les voy a dar un dato. Este es un dato, una tendencia que la hemos comprobado por varios años. No son datos recientes, pero no creemos que haya cambiado. Y es que nosotros por varios años vamos tratando de estimar cuántas originaciones, cuántos de finanzas alternativas se están originando en la región con la Universidad de Cambridge. Y bueno, si bien los últimos datos que tenemos son de inicios del 2019, el punto aquí es que Latinoamérica, y eso nos permite comparar con otras regiones al trabajar con Cambridge, es la región del mundo que mayor énfasis tiene en el financiamiento a pymes. ¿Por qué digo esto? Porque el 60% de todos los flujos de financiamiento alternativo de la región van a negocios, sobre todo a los pequeños y micros. Esta tendencia es única de la región, no se encuentra en ninguna otra y además también mostró en su momento el crecimiento interanual más grande, que es de 173%. Entonces, como Lorenza decía, es cierto, a veces uno piensa que es directamente al consumidor, pero al menos en términos de financiamiento, en 60% está yendo a empresas. Ahora también veamos qué países nos ha arrojado dónde están la mayoría de estos flujos. Hemos encontrado que, bueno, como era de esperarse, Brasil, al ser un país tan grande, es el primero, pero aquí viene algo interesante y estos números no son finales, son de encuestas que hacemos a las empresas. El segundo es Chile, antes que México. Y aquí es interesante porque una de las razones por las que Chile tiene un sector tan dinámico en el financiamiento a pyme es porque ellos han explotado muy bien precisamente lo que Jorge decía, el tema de las cuentas por cobrar, y ellos han logrado tener una industria de diferentes dimensiones de factoring que ha permitido expandir muchísimo este financiamiento a empresas. Y México queda tercero. Esperamos actualizar este estudio para poder tener números más recientes y ver cómo también México queda ahora con toda esta nueva ola de fintechs enfocadas en pyme que México le hemos visto fortalecer en los últimos años. Bueno, claramente el problema del financiamiento a la pyme en nuestra región es enorme, las necesidades son súper grandes y como se ha mencionado antes por los panelistas, las fintech proveen soluciones que son atractivas para estas empresas. Y de hecho, me permito adelantar también, le hemos hecho encuestas a las pymes que toman financiamiento de las fintech para preguntarles por qué. ¿Cuál es por qué es que estás tomando o prefieres tomar de la fintech? Y la velocidad en recibir los fondos siempre es el número uno en las encuestas que hemos hecho. Una ya está publicada y una nueva se viene pronto, una publicación nueva igual con Cambridge. Y justamente lo que decían, la velocidad de los fondos, el mejor servicio al cliente y los términos flexibles, que también Lorenza lo mencionó, salen como las 3 primeras razones por las que las fintech están tomando. También porque les ofrecen otra alternativa. También hemos encontrado que más o menos que solo un cuarto de las pymes que toman de fintech tuvieron acceso a un crédito bancario. Entonces, de nuevo, tienen opciones que quizás no encontraban. Pero quisiera mencionar una cosa, que no es solo financiamiento. Y en mis palabras iniciales hablé de los 2 primeros segmentos, pero no mencioné el tercero, que es súper importante. El tercer segmento a nivel regional es el que se llama gestión de finanzas empresariales, que son todos estos servicios, por ejemplo, de facturación digital y en general de mejorar el manejo, la vida financiera de las empresas, muchas de ellas pyme. Entonces, el hecho de que este sea el tercer segmento muestra que claramente hay una demanda insatisfecha, sobre todo en este contexto de transformación digital. Entonces, también, repito, el hecho de que sea el tercer segmento muestra que ahí hay una gran oportunidad, tanto para los emprendedores como para las pymes, de aprovechar todas estas herramientas que las fintech les ponen a su disposición. Bueno, hemos hablado ya recorrido una muy buena parte de este foro, hablando de cómo es este universo fintech, qué es lo que está ofreciendo, cómo ofrecen alternativas, pero hoy hablemos de cuál es el futuro de los servicios fintech enfocados a las pymes. Jorge de Lara. Muchas gracias, Alicia. Son varios puntos. El primero y más importante es ganarse la confianza de los consumidores, ganarse la confianza de las MIPYMES. Esto es ofreciendo el servicio
que ofrecen y excediendo las expectativas, que creo que tienen todo para hacerlo en el mediano plazo. Segundo, no convertirse en empresas complacientes. La naturaleza y la evolución del mercado y la penetración que van a tener las fintechs en el mercado las va a llevar a crecer. Ángel hablaba de indicadores de crecimiento 2X, 4X, números. En esa escala van a estar los índices de crecimiento de las fintechs. Lo más importante es que no se conviertan en empresas grandes, pesadas, complacientes y que crean que ya llegaron a la meta. Hay mucho por hacer y lo que los está haciendo exitosas es esa inquietud, es esa hambre de tener soluciones y de ser disruptivas en el mercado, que es lo que los va a llevar al siguiente nivel. Lo más importante es que no lo pierdan, que nunca pierdan esa hambre y ese foco a resolverle una necesidad o varias necesidades al cliente objetivo por el que van. Sí, claro, muy claro. O sea, si de pronto se empiezan a convertir en ladrillo, las cosas no van a quedar muy fácilmente viendo hacia el futuro, sino hacia el pasado. ¿Por qué no nos platicas tú, Ángel Sahún, qué opinas de cuál es el futuro de estos servicios fintech? Hoy estás desarrollando, ya nos has hablado de 3 alternativas que tienes para enfocarte en las pymes. ¿Cómo avanzar aún más en estas finanzas alternativas de acuerdo a sus requerimientos? Sí, definitivamente el enfoque del cliente es fundamental, como decía Jorge, ¿no? Creo que eso nunca se puede perder en ninguna etapa, ¿no? Coincido plenamente. Hablando ya más aterrizado de cómo vemos el futuro, creo que por un lado es toda la parte de acceso a crédito. Ya se comentó en este foro, el acceso a crédito por parte de las pequeñas empresas en México es bajísimo. Entonces creo que las fintechs ya están ayudando y ayudarán cada vez más a dar acceso a crédito a muchas empresas, ¿no? Y otra área que esto es particularmente especial para Albo es cómo brindamos a través de servicios financieros mejores herramientas para que los micros y pequeños empresarios puedan tomar mejores decisiones sobre su dinero. Muchas veces hemos encontrado que los micro y pequeños empresarios trabajan fuerte, trabajan duro, están metidos en su negocio, lo dominan muy bien, pero traen un desastre su parte financiera. No saben ni cómo opera su negocio, ni cuánto dinero entra, ni cuánto sale. Y creo que ahí hay una gran oportunidad de que las entidades financieras brindemos no solamente el servicio financiero per se, sino herramientas que ayuden a estos micro y pequeños empresarios a tomar mejor control del dinero de sus negocios, ¿no? Entonces creo que ahí también se va a desarrollar una vertical muy interesante de herramientas tecnológicas, digitales, plataformas, reportes que permitan que pues un microempresario, a pesar de que no sea un experto financiero, pueda saber qué sucede con la salud de su negocio, ¿no? Exactamente. Y yo te veo asintiendo, Gabriela Armador, así es de que de una vez aprovecho. ¿Cuál es el futuro de los servicios fintech enfocados en las pymes? ¿En qué áreas habrá una mayor oferta de servicios? Sí, ascendía porque yo creo que la frontera está ahí, ¿no? Está en cómo ayudar gracias a las herramientas tecnológicas a este mejor manejo financiero. Y como ya mencioné en mi otra intervención, que esta digitalización y mejor manejo financiero resulte en crédito aún a mejores precios y asequibles. De la misma manera, el tema de confianza futuro era otro de las cosas que iba a mencionar, muy de acuerdo con Jorge. Y ya que me mencionaron los puntos que yo iba a decir, también un punto a reflexionar es cómo debería ser este futuro. Y vuelvo a mencionar el tema de mujeres. ¿Por qué? Porque la neutralidad de la banca o la neutralidad en fintech nos deja brechas de género. Porque la experiencia, la evidencia que tenemos de bancos, instituciones financieras o de fintechs que sí trabajan con las mujeres, es que las mujeres, sean individuos o sean empresarias, tienen abordajes diferentes a las finanzas, necesidades diferentes a las finanzas, que requieren que tengan tratos diferenciados, que no quieren decir preferenciales, porque muchas veces se crea, entonces es una preferencia a la mujer. No, se trata de dar lo que se necesita, que no quiere decir preferencial. Y tenemos una enorme evidencia de cómo
ajustar la propuesta de valor a la necesidad de la mujer empresaria, donde entran muchos temas de servicios no financieros, por ejemplo, es una fórmula ganadora. Porque además, cuando hay datos, y esto los tenemos también del BID, las mujeres son mejores pagadoras, son excelentes clientes, son muy leales, le cuentan a todas sus amigas que le está sirviendo bien un banco. Entonces es un ganar-ganar, pero lamentablemente los proveedores de servicios financieros, no todos, porque hay algunos que ya sirven muy bien a este mercado, no se han dado cuenta y están perdiendo una oportunidad de mercado enorme, que además tiene unos enormes beneficios de desarrollo. Entonces yo ese mensaje le quiero dar a la industria fintech de que se fijen en cómo atender bien a la mujer y a la mujer empresaria, y esto va a ser un ganar-ganar para todos. Es una extraordinaria propuesta. Lorenza Martínez, ¿tú qué opinas? Yo creo que ahí una parte importante es cómo se unen el tema de pagos y de financiamiento. Hay veces, y ya lo ha mencionado varias veces Ángel, que muchas veces los incentivos no están ahí o es difícil que las empresas adopten los pagos digitales por diferentes razones. Hay veces que el incremento en ventas puede ser un incentivo suficiente para poder recibir pagos digitales, otras la organización, pero creo que en la medida que el recibir pagos digitales, el tener esta contabilidad digital comprobable, pueda contribuir a generar acceso a mejores condiciones de financiamiento, eso va a ser un incentivo bien importante para que adopten estos tipos de pagos. Entonces, creo que el poder hacer esta vinculación entre pagos y financiamiento, que ya está, pero profundizarla, creo que va a generar este círculo virtuoso en términos de mayor adopción de pagos digitales, mejores condiciones de financiamiento y mayor crecimiento para las pymes, ¿no? Ahora, ¿cómo lograr esto? Creo que algo que se ha visto o parte del éxito de las fintech, además de los esquemas novedosos y el uso de tecnología para proveer estos servicios digitales, es la especialización. O sea, lo que han hecho es entender un mercado muy bien, entender al cliente e ir a la necesidad de ese cliente. O sea, no están pensando qué le puedo vender. Ah, ya tengo estos libros, ¿cómo hago para encajárselos al cliente? No, es totalmente, la lógica es al revés. ¿Qué necesita ese cliente y cómo hago yo para ofrecérselo de la mejor manera? Y eso hace una especialización que en muchos casos las hace únicas a cada una y la mejor en su segmento. Y en este sentido, para poder crecer, para poder lograr esto que mencionábamos de este círculo virtuoso, son las alianzas. Entonces creo que manteniendo la especialización y generando alianzas, ya sea entre fintechs o entre otro tipo de empresas, incluso fuera del sector financiero o grandes empresas en el sector financiero, creo que puede ser también un tema a enfatizar. Ya ha habido muchas alianzas exitosas y siguen creciendo, y creo que este modelo, al pensar en plataformas, por ejemplo, generalmente en una plataforma que hay muchos servicios, que al parecer es una fintech la que lo están ofreciendo, atrás hay muchas alianzas en la cual cada una está ofreciendo lo mejor de este servicio, ¿no? Entonces, yo diría buscar este círculo virtuoso, y tal vez una manera de lograrlo es manteniendo la especialización, generando esta mayor especialización a través de las alianzas que se están dando, y seguir creativos en este sentido, ¿no? Pues muchísimas gracias, ha sido un foro verdaderamente interesante. Simplemente le doy la palabra a cada uno para que despidamos el foro con una brevísima conclusión. Ángel Sagún, presidente director del Grupo Albo, que además Albo sí es un parteaguas en el sistema. ¿Cuál es tu conclusión sobre el futuro de las fintech? Bueno, gracias. Gracias, Alicia, por el comentario. De nuevo, optimismo. Creo que lo mejor está por venir para tanto las fintechs como para el sistema financiero, como para los clientes, ¿no? Y eso me emociona muchísimo, y me emociona mucho el ser un actor y poder participar, y que nuestro trabajo ayude a mover al país hacia adelante. Entonces, muchísimo optimismo y mucha alegría, porque los mayores beneficiados, como siempre, serán los clientes. Pues te deseamos que continúe el éxito, eso es todo. Vamos ahora contigo, Lorenza Martínez. ¿Cuál es tu conclusión sobre esta tendencia general que hay en México y hacia dónde va?
Claramente hacia ir cambiando los mercados, así ir generando mayores servicios especiales para los diferentes segmentos. Yo también soy optimista y sobre todo soy optimista en el sentido que esto va a mejorar las condiciones de nuestro país, generando mejores empleos, mayor productividad, que es lo que finalmente nos genera las mejores condiciones de vida, y las fintech que están haciendo su labor en este aspecto y contribuyendo a esto. Muchísimas gracias, Lorenza Martínez, ahora encargada del área digital, directora de servicios digitales de Actinver. Y Gabriela Andrade. En el grupo BIT, vemos con mucho optimismo todo el aporte de la industria fintech a esta revolución, a la inclusión financiera, al financiamiento de pymes. Y la razón por la que insisto tanto en el tema de mujeres es porque no podemos hablar de inclusión financiera sin recordar que ahí está el problema, ¿no? De que ahí hay unas brechas que atender, y es por eso la insistencia. Y además va más allá de mujeres. Yo creo que parte de este futuro y de que este futuro optimista se concrete es que sigamos con ese espíritu que tanto se ha hablado de resolver los problemas de todos los tipos de emprendedores y emprendedoras de nuestra región. Muchas gracias, Gabriela Andrade, y ahora vamos contigo, Jorge de Lara. ¿Cuál es el consejo que darías a las pymes para que aprovechen la ola fintech? ¿Con qué nos quedamos, Jorge? Que se acerquen y que pregunten, que perdamos el miedo a preguntar. Le podemos preguntar a 2, 3, a cualquier número de fintechs, de empresas que están transformando la manera de hacer negocio en México, y que muy seguramente van a encontrar una alternativa. Lo mencionaba al principio de la ponencia, históricamente el acceso a crédito y financiamiento para las MIPYMES ha sido tardado, ha sido caro, ha sido muy poco o escaso en cuanto a la cantidad o el volumen de masa para disposición de las empresas, y muy burocrático en el sentido negativo de la palabra, en la connotación negativa. Las fintechs han venido a revolucionar casi todos estos paradigmas, los han ido rompiendo uno a uno. Las grandes instituciones financieras estamos aprendiendo de ello. Por lo tanto, que busquen alternativas. Hay una alternativa para cualquier necesidad que se tenga. Y si no la tenían armada, la van a armar, porque ese espíritu emprendedor, disruptivo, innovador, es lo que a mí más me emociona. Han hablado de optimismo, han hablado de energía y alegría de ser parte de. Coincido plenamente. Es un muy buen momento para el país. Tenemos 130 millones de personas, potenciales emprendedoras y emprendedores. Coincido con Gabriel el tema de la diversidad, la inclusión a las mujeres en el ámbito financiero, por muchas razones. Hay más mujeres que hombres en el país, 52 o 51%. Este país históricamente, y yo no le llamo la base de la pirámide, le llamo el motor del crecimiento en realidad. Esa es la gran fuerza que mueve a México. Entonces, las mujeres forman parte fundamental de ese motor y de esa gran energía que mantiene a México vivo, ¿no? Y que será quien lo lleve al siguiente nivel. México es un país de grandísimas oportunidades. Es momento de capitalizarlas y de que la población en su conjunto se beneficie de este crecimiento que estoy seguro que veremos en los siguientes años. Pues ha sido un placer para todos nosotros escucharles, conocer su opinión experta en este foro Reactivando la Economía de México, que tiene en su panel sobre el sector fintech y el rol que cuenta o que tiene para el apoyo de las pequeñas y medianas empresas en materia financiera. Hoy nos deja mucho que pensar, compartir, y sobre todo a quienes nos están escuchando, el abrir una alternativa más para crecer. Hay mucha gente que, estando de este lado de los medios, te preguntan cómo le hago para reactivar mi negocio. Y la mayor parte de las veces es curioso. Hoy, si Gabriela hiciera una encuesta, me daría la razón. La liquidez no es el problema, han ahorrado dinero. Muchos de ellos prefirieron cerrar a tener una sangría económica donde la quiebra hubiera sido inevitable. Y lo que hicieron fue salvar su dinero o su poco efectivo. Y hoy no saben cómo
cómo reiniciar y muy probablemente un acercamiento a estas alternativas nuevas, a estas finanzas alternativas, me encantó, a las fintech, a los sistemas digitales que tienen como elemento, creo que es una conclusión a la que todos ustedes han llegado, es clave estos elementos que tienen que ser rápido, económico, accesible, no burocrático. Es lo que ofrece hoy una alternativa fintech para individuos con actividades empresariales, para microempresarios o para pequeños y medianos empresarios o inclusive corporativos. Y como tú decías, Jorge, salvar el efectivo o más bien administrarlo mejor es lo que puede hacer la diferencia entre el crecimiento. El hecho de que el 70% de las pequeñas y microempresas justamente estén acercándose a las fintech, quiere decir que hay un mercado poco atendido, solamente una cuarta parte, decías tú, Gabriela, de las empresas está atendido por el sector financiero formal, de tal manera que tienen hoy una alternativa extraordinaria en México y también en toda la región. Muchas gracias a todos por su participación.